Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Reinaldo Kajewski, es abogado, magíster en Derecho de la Universidad de Chile, con mención en Seguridad Social y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Mayor. En esta ocasión nos ayudará a analizar y comentar un fallo emitido recientemente por el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, que ordenó a la Municipalidad de Renca a reincorporar 8 profesores desvinculados en el contexto de paralización docente del 2015. Profesor, muchas gracias por recibirnos. De nada, aquí estamos a vuestra disposición. Profesor, para entender este fallo, ¿cuáles son los fundamentos que sustenta el tribunal para declarar ilegal el despido de estos 8 profesores de la Corporación Municipal de Renca? Bueno, conforme a los antecedentes que tuve a la vista, el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, en causa T770-2015, dictó sentencia en los términos que usted me ha reseñado. Esa sentencia, conforme a lo que yo he consultado en la página del Poder Judicial, no está ejecutoriada, al menos tampoco aparece a la fecha de hoy, 2 de marzo, que se haya recurrido en su contra. Puede ser un detalle del sistema. Ese fallo acoge una demanda conforme a la cual, por vía principal, 8 profesores demandan que se declare el despido ilegal, su reincorporación y el pago de las remuneraciones que se hubieran devengado en el lapso intermedio, vale decir, entre el lapso del despido, digámoslo así, y la fecha de la reincorporación. Y al acoger esta demanda, este fallo, lo fundamenta estrictamente en primero que los despedidos, que lo habrían sido por incumplimiento grave de las obligaciones, en su vertiente inasistencia injustificada, habrían justificado esas inasistencias precisamente por haber ejercido un derecho en el marco del derecho a la sindicalización. En segundo lugar, porque justamente habría establecido que estos trabajadores despedidos reciben un trato discriminatorio, toda vez que otros trabajadores que participaron en igual paralización solo recibieron descuentos. Y finalmente, hay que dejar en claro eso también, ese trato discriminatorio, ¿no es cierto?, habría sido establecido en una investigación sumaria que, conforme a lo que plantea el fallo, no reuniría las características de un debido proceso. Esos son los fundamentos sustanciales del fallo para acoger la demanda. ¿Es posible establecer una causal de discriminación en este fallo? Bueno, evidentemente la sentenciadora, y ella es la llamada a ponderar la prueba, considera, si yo doy lectura al fallo y apenas lo estoy comentando, que de la prueba rendida, la demandada no pudo demostrar que, aparte de los despedidos, aquellos otros que fueron objeto de otras sanciones efectivamente o estaban ajenos a la paralización o derechamente habrían cumplido parcialmente sus obligaciones. Por lo tanto, entiendo que el trato discriminatorio desde un punto de vista probatorio, el fallo lo habría establecido con una adecuada apreciación de la prueba. Es mi opinión en este sentido. En el fallo se afirma que la justificación de inasistencia al trabajo fue la base para revocar el despido de los profesores, porque la legislación laboral protege la libertad sindical. ¿Qué valor tiene esta manifestación para probar actos discriminatorios por parte del empleador? Bueno, el tema que plantea el fallo, que es respetable porque hay una vertiente de la doctrina nacional que así lo sostiene, expresa que, en definitiva, dado que Chile ha ratificado una serie de pactos internacionales que, por aplicación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, en definitiva llevan a pensar de que la huelga o el derecho a paralización, el derecho a defender o a ejercer, va más allá de los límites legales. En ese sentido, el fallo discurre, entiende que esta sería una manifestación de un ejercicio legítimo de un derecho, y por eso mismo ese ejercicio legítimo justificaría las inasistencias. Debo hacerle presente, sin embargo, que no es pacífico este tema. Había consideración de que dentro de los pactos que tenemos ratificados, el Pacto de Derecho Económico, Social y Cultural, artículo 8, letra D, establece justamente y reconoce el derecho a huelga, pero dice de acuerdo a las leyes que rigen en cada país. Y en nuestra legislación, la paralización de actividades solo está regulada a propósito de la huelga en el marco de un proceso de negociación colectiva arreglada. Tengo entendido que esta misma situación va a ser conocida por la Corte Suprema en un recurso de unificación de causa totalmente distinta. Si el estatuto docente solo considera justificable las inasistencias
con licencias, feriados legales o fuerza mayor, ¿podría decirse que este reglamento vulnera los derechos del trabajador? Es una pregunta complicada. Había consideración que para entenderlo así tendríamos que considerar de que esa ley está en pugna con otras normas jurídicas para poder sostener que aquello es ilegal. Yo diría que no, yo diría más bien que desde ese punto de vista lo que se hace es una interpretación, a esa norma legal se le agrega una interpretación, un aditamento sobre la base del ejercicio de los derechos sindicales, es decir, se extiende que esa norma no podría ser restrictiva, limitarse en esos márgenes, y se entiende que la justificación de inasistencia por el ejercicio de estos derechos sería una nueva causal de justificación. ¿Estamos? Entonces yo tendría que entenderlo de esa manera, una manera interpretativa, porque lo contrario, sostener la ilegalidad sobre esa base no me parece que haya sido la materia del juicio y es una sede totalmente distinta a la que tendría que conocer de ella. ¿Podría este fallo sentar jurisprudencia para dirimir en otros casos similares donde la paralización proviene del sector público? A ver, debo hacerle presente que en el caso de las corporaciones municipales y de estatuto docente, al menos está claro de que la legislación laboral se aplica supletoriamente. ¿Eso qué quiere decir en definitiva? Si nos damos cuenta de que el fallo dispone la reincorporación de estos trabajadores, es porque entiende, asimilable a esta situación, dado que los docentes no tienen derecho a indemnización por el servicio, entiende que deja sin efecto un acto de destitución y en definitiva los repone en su cargo. Hace un símil con los trabajadores aforados en el Código del Trabajo para el régimen laboral, digámoslo así, común. ¿Me explico? Entonces, sostener que esto sea propio del sector público me parece que es un exceso, sería un exceso interpretarlo de esa manera, dado que nosotros no tenemos en Chile normado la negociación colectiva en el sector público. ¿Estamos? De tal manera que, y ahí entramos en otra discusión más, es decir, ¿qué pasa? Y ahí tenemos trabajo pendiente. Chile no ha armonizado su legislación al convenio 151 de la OIT, que lo ha ratificado y que precisamente está pendiente de regular todo lo concerniente a la negociación colectiva del sector público. Y a esto tenemos que agregar además que no todos los trabajadores del sector público se rigen, como por ejemplo el caso de los docentes que tienen mitad estatuto municipal o si usted quiere administrativo, mitad el Código del Trabajo, sino que la mayor parte se rigen derechamente por el estatuto administrativo funcionario, que no puede ser conocer sus problemas a través de la legislación laboral y mucho menos de la judicatura laboral. Según su opinión, como académico de Derecho Laboral, ¿hay una diferencia entre la huelga legal y el acto de manifestarse? A ver, la manifestación, el acto de manifestación está dentro de los rangos absolutamente permitidos. O sea, en un Estado democrático todos podemos manifestarnos en contra de alguna cosa mientras lo hagamos, por supuesto, pacíficamente, ¿no es cierto? Se ha discutido mucho a propósito de la reforma laboral que usted me conversó hace un rato sobre si la huelga es o no pacífica. Todos partimos de la base que debe ser pacífica porque no se puede ni agredir, ni dañar bienes, ni agredir a las personas. Ahora, si quisiéramos ser más sutiles y pensar hablar no tanto en diferenciar manifestación de huelga, sino que huelga de paralización, según mi modesto entender, la huelga está regulada a propósito dentro del Código del Trabajo, a propósito del proceso de negociación colectiva arreglado. Es decir, tiene que haber una negociación colectiva en una empresa y en el marco de él, una de las etapas es que, porque no se llegó a acuerdo entre empleadores y trabajadores u organización de trabajadores al respecto, derechamente, ¿no es cierto?, se dé por terminado el periodo de negociaciones y en definitiva los trabajadores, como un claro rechazo a lo que se les ofreció, van a la huelga. Y eso significa que se suspende la relación laboral, sigue siendo empleador y trabajador, pero relevados de remunerar y de trabajar respectivamente, ¿no es cierto?, hasta que en el ámbito de esa negociación llegue una regla. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos paralizaciones por el lado que no están sujetas a este procedimiento. Yo diría que lo lamentable de aquello es que, por ejemplo, en el sector público, que es inevitable, en estos momentos tenemos, por ejemplo, en Atacama, paralización del registro civil de nuevo, etcétera, porque no se le paga un bono. ¿Qué ocurre con esto? La huelga es entendida como un acto de autotutela, o sea, permitido por supuesto por el ordenamiento. Es una defensa que está autorizada por la ley para hacer yo defensa de mis propios derechos, ¿no es cierto? Pero la autotutela tiene que ser regulada y restringida, si no esto sería prácticamente volver al lejano oeste donde cada uno andaría defendiendo como puede sus pertenencias. Entonces,
¿Cuál es el problema que tiene el sector público? No tiene regulado aquello. Entonces hoy día la paralización a que se atribuye se llega de hecho. Ahora, ¿es ilegal esa paralización? Según una corriente doctrinaria sostiene que no, había consideración de que como se han ratificado por Chile los convenios OIT y estos pactos que yo les mencioné antes, es decir, el derecho a huelga tiene un rango constitucional y por lo tanto no podría ser la paralización ilegal desde ese punto de vista. Pero cuidado, que si nos vamos derechamente a los pactos, y es la posición contraria, y examináramos el artículo 8, letra D del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos de que el propio pacto nos remita a la ley interna, y la ley interna lo único que regula es la huelga en el ámbito del proceso de negociación colectiva reglado en el Código del Trabajo, ¿no? Tenemos una deuda pendiente, si falta regular derechamente la negociación colectiva del sector público, a lo mejor no solo los propios trabajadores del sector público y el propio Estado, sino que lo más importante, nosotros los usuarios del sistema tendríamos más seguridad, más tranquilidad frente a esta situación. Y por último, profesor, este fallo ha sido muy discutido, incluso nosotros ahora lo analizamos, usted nos comenta cuál es la importancia de dar a conocer a la ciudadanía este tipo de fallos, sobre todo cuando hay una discusión sobre una futura reforma laboral. Bueno, yo estimo de que en el marco de la reforma laboral el tema de la huelga literalmente ha sido un tema, pero no tanto por el ejercicio del derecho mismo, porque la huelga en Chile hoy día es indefinida en su extensión. Más bien estamos conversando sobre el marco de la huelga misma, es decir, y en ese sentido nos tendemos referido, y así lo dice la reforma laboral, respecto al proceso de negociación colectiva. Y ahí estamos discutiendo si hay reemplazantes externos, que ya está prácticamente dilucidado, reemplazo interno, etc. Hablar, digamos, de la posibilidad de que haya una huelga al margen o al lado o extensiva, fuera de un proceso de negociación colectiva, estimo que es un proceso delicado de analizar y como se lo acabo de explicar hace unos instantes atrás, es decir, me parece que hay pactos en Chile que no permiten una interpretación extensiva de esa manera, los propios pactos que se invocan precisamente hacer una aplicación extensiva y por lo mismo espero que los legisladores en este sentido lo consideren y si entran a legislar sobre el particular lo regulen con propiedad y hagan establecer la adecuada armonización entre una norma y otra. Profesor Reinaldo Gajewski, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial. Muchas gracias a usted.